Gracias por seguir con nosotros en este programa sobre cómo va a ser el mundo después de esta crisis del coronavirus. Vamos a hablar ahora con uno de los profesores estrellas de Harvard, el profesor Ricardo Hausmann, economista internacional, ex jefe de economistas del Banco Interamericano de Desarrollo y exdirector del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard. Doctor Hausmann, gracias por estar con nosotros. Usted me dijo recientemente en una entrevista, déjeme leerlo textualmente, esta es la primera crisis mundial en la que Estados Unidos no está coordinando con los demás países una respuesta global. ¿Qué tendrían que hacer Estados Unidos y los demás países ricos para hacer más de lo que están haciendo ahora, que no es mucho? Bueno, en primer lugar recordemos la crisis financiera global del 2008-2009. La crisis arrancó en septiembre. En noviembre hubo una reunión del G20 para coordinar una respuesta global. Se pusieron de acuerdo en una política fiscal a nivel global, etc. Esas cosas no ocurrieron esta vez. En este momento hay un intento de coordinar una respuesta por parte de los organismos internacionales, especialmente liderado por el Fondo Monetario Internacional, que está tratando de poner $1 millón de millones en la mesa para ayudar a los países a salir de este problema. Esta es una crisis que va a ser increíblemente grande y dolorosa para los países emergentes. Y en eso por tres razones principalmente. Suponte que los países no fueran inmunes al virus y que a nadie en el país le diera la enfermedad. Pues aún así este sería una crisis más grande que la crisis del 2008-2009, porque los países viven de tres cosas: viven de exportaciones, viven del turismo, viven de las remesas, y los tres van a estar muy golpeados por lo que pasa en el resto del mundo. Entonces ese es el primer problema que enfrentan los países. El segundo problema que enfrentan los países es que en medio de esta crisis y de estos temores que genera la enfermedad, ha habido un movimiento de los capitales hacia los sitios seguros. Entonces los mercados financieros para los países emergentes se han estado cerrando. Quiere decir que en el momento en que los países no pueden generar sus dólares por la vía de exportaciones, turismo, remesas, no los pueden pedir prestado tampoco. Entonces, estas dos cosas, aun si fueran inmunes al virus, ya les hubiese generado una gran dificultad. Y encima de eso, los países tienen que tomar medidas para disminuir el ritmo en que se expande la enfermedad en sus países, lo cual les restringe su capacidad de producción, mandan a cerrar universidades, escuelas, restaurantes, hoteles, etc. De modo que el nivel de actividad económica, o los mandan a quedarse en sus casas, de modo que la gente no puede usar su trabajo para ganarse su vida. Entonces, todas estas cosas hacen que el shock sea muy grande para los países, y obviamente que tienen que tener acceso a financiamiento internacional para que puedan, como dicen, aplanar la curva del contagio. Pero ¿de dónde saldría ese millón de millones de dólares del FMI? El millón de millones del FMI saldrían de los compromisos de los países grandes hacia el FMI. Son compromisos que los han anunciado, pero no los han concretado. Y eso es lo que está tratando de hacer el Fondo Monetario en este momento. Yo creo que va a ocurrir, creo que esto va a ocurrir. Hay una reunión virtual esta vez, la reunión de primavera el 16 de abril, y el Fondo Monetario está logrando todas las aprobaciones necesarias para tener, digamos, las baterías listas para poder ayudar a los países. Y están los países poniéndose en línea para recibir esa asistencia financiera internacional. $1 millón de millones suena mucho dinero, pero recordemos que el paquete fiscal que acaba de aprobar Estados Unidos, solamente para Estados Unidos, eran 2 millones de millones, ¿no? Y este es $1 millón de millones para todo el mundo. ¿Qué tendrían que hacer los países latinoamericanos que no están haciendo para alivianar el impacto de esta crisis? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que esta es una crisis
en la cual sabemos que no sabemos muchas cosas fundamentales. O sea, estuve hablando ayer con un epidemiólogo súper importante, el profesor Mark Lipsitch de Harvard, y nos estaba diciendo todas las cosas que él quisiera saber para poder proyectar correctamente el futuro de esta epidemia, pero que hoy no sabemos. Por ejemplo, cosas básicas, no sabemos cuánta gente ya contagió el virus sin síntomas y ahora es inmune. La gente que es inmune puede moverse sin riesgo, si ya tuvo el virus, ya se recuperó, de pronto lo tuvo sin darse cuenta. Esa gente se puede mover, puede hacer de todo, no tiene por qué estar encerrada porque no se puede enfermar ya y no va a enfermar a más nadie. Pero no sabemos quién es esa gente y no lo sabremos a lo largo del tiempo, a menos que hacemos mucho testeo. En segundo lugar, creo que los países van a tener necesidades fiscales gigantescas. Van a tener necesidades fiscales porque, en primer lugar, los ingresos fiscales van a caer y porque van a tener que hacer mayores gastos en salud y porque van a tener que tratar de ayudar a que la gente sobreviva a este bache. Entonces, están todos los países tratando de dar asistencia financiera de una forma u otra a los hogares y a las empresas. Y para eso tienen que tener músculo fiscal. Entonces, bueno, tienen que tener medidas, si pueden tener acceso al financiamiento en los mercados financieros, que lo hagan. Que pidan todo el acceso al financiamiento oficial que puedan, liderado por el Fondo Monetario Internacional, porque es el que más plata tiene. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional dice, tengo 1 millón de millones de dólares, y el Banco Mundial dice, tengo 14.000 millones de dólares. Entonces ahí como hay una diferencia, un factor gigantesco de algo así como de 70 veces más grande el Fondo Monetario que el Banco Mundial. Entonces, se tienen que enfocar en eso. Tienen que aprovechar formas de generar financiamiento. Por ejemplo, ahora ha habido esta caída dramática de los precios del petróleo. De pronto sería un buen momento para que los países importadores le pongan impuestos más grandes al petróleo para que el consumidor vea una caída del precio de la gasolina, pero no tan grande, y el resto de esa plata la puedan usar para su estrategia epidemiológica, para su estrategia sanitaria, para ayudar a la gente más vulnerable, etc. Profesor Ricardo Hausmann, muchísimas gracias. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a hablar con el motivador personal, conferencista, colega Ismael Cala. Le vamos a preguntar qué quiere decir él con eso de que tenemos que llevar a cabo una cuarentena productiva. No se vayan. Ya volvemos.